Muchas gracias por asistir, bienvenidos todos y muy buenos días a este primer seminario interinstitucional de Biología Matemática y Computacional en la universidad. Quiero agradecer a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA a través de su programa PAPIME por financiar este proyecto, esta serie de seminarios. Este es el primero que tenemos y tenemos la fortuna de que sea aquí en el IMAS. El IMAS, siendo crisol de la investigación interdisciplinaria en la universidad, pues bueno, es un buen lugar para que comencemos con esta serie de charlas y talleres dedicados a la biología matemática y computacional. Quiero presentarles, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Víctor Breña Medina. El doctor Víctor Breña estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de donde se graduó con una tesis dirigida por el doctor Faustino Sánchez Garduño, la cual recibió el premio Mixval 2008 a la mejor tesis de licenciatura en matemáticas aplicadas. Posteriormente estudió el doctorado en Ingeniería Matemática en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, bajo la supervisión de los profesores Alan Chapnis y Claire Grison. Por su tesis doctoral recibió el premio a la mejor tesis de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bristol y se graduó con mención honorífica. Del 2013 al 2014 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada de la UNAM, Campus Juriquilla, y desde octubre de ese año es investigador asociado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, Campus Morelia. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2015 y ha realizado estancias de investigación en las universidades Nottingham, Reino Unido, de British Columbia, en Canadá, así como en el Centro Nacional de Matemáticas y Cómputo en Ámsterdam, Holanda. El doctor Breña es uno de los investigadores jóvenes con mayor proyección e impacto en la comunidad biomatemática de nuestro país. Ha sido organizador de diversos eventos, entre los que destacan la Escuela de Métodos Matemáticos para Biología 2015 en Morelia y la Conferencia Internacional Mathematical Biology and Interdisciplinary Endeavor en Juriquilla en 2016. Sus intereses de investigación incluyen, entre otros temas, la dinámica espaciotemporal en sistemas de reacción-difusión, la modelación matemática de procesos subcelulares en plantas, así como la emergencia de patrones en modelos ecológicos. Los métodos que utiliza van desde sistemas dinámicos y teoría de bifurcación hasta análisis asintótico y simulaciones numéricas de alta resolución. Es en suma un placer y un honor presentarles al doctor Víctor Breña, quien nos dará la conferencia Inestabilidad transversal en un modelo de iniciación en pelos radiculares. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. ¿Se escucha? Sí. Me siento abrumado. Qué gran presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en el IMAS y ser la primera plática en este seminario. Lo que voy a presentar, voy a tratar de justamente utilizar lo que significa biología matemática en el sentido de que es una interdisciplina, es decir, utilizar métodos, herramientas, teorías de la matemática para tratar de resolver problemas en biología que no se pueden responder experimentalmente, hasta ahora. Y va a tener un cierto ingrediente computacional, va a decir cómo resolver el sistema básicamente. Entonces, bueno, a pesar de que es una plática de biología matemática, lo que menos tiene es biología. Pero tiene una pregunta bien interesante desde el punto de vista de la biología y que a su vez desde el punto de vista de la física y de las matemáticas en términos de formación de patrones es relevante. Ya no sirve. Bueno, entonces les presento el bichito que los biólogos que hacen plantas lo usan como el oscilador armónico. Es decir, es el oscilador armónico de los biólogos de plantas. Es una plantita que se llama Arabidopsis thaliana. Aquí están, aquí lo que se ve es básicamente los pequeños brotes de esta plantita. Lo que tiene es que la planta... Ya funciona. Bueno, esta plantita tiene la característica que se porta muy bien desde el punto de vista en términos de lo que se puede ver experimentalmente. En particular, en las raíces de esta planta
uno puede saber qué tan especializadas están las células que están en la epidermis dependiendo en qué parte de la raíz están. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente, como va creciendo las raíces en el meristemo, es decir, en la puntita de la raíz, se van generando celulitas que migran en dirección relativa al crecimiento de la raíz, en dirección opuesta. Y conforme van creciendo, van aumentando de tamaño. Y resulta que alguna de estas plantas, de estas células, generan protuberancias, que les vamos a llamar pelos. A estas células se les llama pelos radiculares. Ahora, estos pelitos tienen la característica que son esenciales para la toma de nutrientes, para la planta, y además para el anclaje, interacción con otras cosas que no sea ella misma, entre otras cosas. Entonces, sí, hello. No importa, lo puedo usar así. Entonces, déjenme regresar aquí. Les presento un pelo radicular, este de acá. Es una fotografía de la epidermis de una raíz, donde vemos que una de estas células genera precisamente esta protuberancia. Entonces, lo que podemos ver aquí está un extremo de la célula y el otro extremo está por acá. Lo que está interesante es que precisamente esta protuberancia crece en un punto que es asimétrico con respecto a la longitud de la célula. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué? Obviamente, en biología, nada es simétrico, nada es constante. Siempre hay algo que está metiendo ruido por todos lados. Entonces uno podría decir, bueno, pues esto es algo que yo esperaría, pero lo que me gustaría saber es quién es el agente o el conjunto de agentes responsables de que precisamente esta protuberancia ocurra en este lugar. Más aún, si hacemos un corte transversal de la raíz, vemos que en la epidermis hay una colección de células, unas que no generan estas protuberancias y otras, como esta de acá y esta de acá, que sí generan protuberancias. Desde el punto de vista de simplemente ver esta figurita, uno podría pensar, bueno, ¿por qué los que generan protuberancias están muy lejos de otra que también genera protuberancia? ¿Eso qué está sugiriendo? Que debe haber algo que le diga a cada una de estas células, tú sí generas pelo, tú no generas pelo. ¿Pero quién es? ¿Cuál es el responsable? Bueno, entonces, para averiguar precisamente quiénes son los agentes responsables, que son los responsables de la generación de estas protuberancias, pues los biólogos lo que hacen es un montón de... ¿sí? La diferencia no es significativa, cualitativamente es igual. Es básicamente, el caso típico es una célula donde genera una protuberancia y todas, cuando están totalmente, estos pelitos cuando están totalmente desarrollados llegan a medir 200 micrones aproximadamente. Un poquito más, poquito menos, pero no hay una diferencia realmente importante. Y todas, en la epidermis, tienen como si fuera una rebanada de un cilindro. Más o menos, cualitativamente son así. Entonces, digamos... Lo que uno, bueno, a mí me sorprende es precisamente que no todas las que están aquí generan pelos. O sea, pero uno podría pensar, ¿están ahí de a gratis? Tiene que hacer algo. Entonces, justamente el tipo de problemas que me interesan es precisamente averiguar cómo es o cuáles son los ingredientes esenciales que influyen de forma significativa en este proceso morfogénico. Es decir, cómo es la forma de estos bichos y por qué ocurren determinados eventos y sobre todo, cuáles son las estrellas, es decir, los agentes que producen estos eventos especiales. Pues como les decía, primero tenemos que averiguar, tenemos que tener cierta intuición experimental, porque al fin y al cabo es biología matemática, porque meter un poco de biología. Entonces, resulta que hay experimentos, aquí les muestro dos fotografías de unos experimentos donde a esta plantita modifican una familia de proteínas que se llaman Rho de plantas, son unos bichitos súper chiquititos. Resulta que hay aproximadamente 300 distintos miembros, distintos que hacen distintas cosas, participan en un montonal de procesos dentro de las células en las plantas, como insalación de heridas, por ejemplo. Influyen en la forma en cómo son estas células, como estas fotografías muestran. Por ejemplo, aquí a esta planta le modificó genéticamente de tal manera que se le impide a esta familia de proteínas apagarse típicamente.
y lo que se ve es que por todos lados aparecen protuberancias. Por el contrario, si se les impida activarse adecuadamente, lo que se ven son células como las que están aquí marcadas en colores, donde salen protuberancias, pero estas protuberancias no son como el caso típico. Entonces, claramente, los responsables de producir estas protuberancias son los ROPs, esta familia de proteínas. Entonces, sí, ya está funcionando, perfecto. Ok, entonces vámonos por cachito. La idea es utilizar herramientas y métodos y teorías matemáticas. Eso quiere decir que tengo que elegir un caso especial, el más simple, y a partir de ahí irlo complicando y hacerlo un poco más real. Entonces, me voy a tomar una célula de estas, un pelo radicular, y voy a elegir a la célula en el momento preciso en el cual apenas va a generar la protuberancia. Eso se llama proceso de iniciación. Para identificar el tipo de objeto en el cual estoy en la casa, pues lo que hacemos es inyectar una proteína fluorescente. Básicamente esta proteína lo que hace es que cuando hay otras proteínas que están activadas, se enciende como arbolito de Navidad. Y lo que se ve es que precisamente hay una región, hay un parche donde estas proteínas fluorescentes verdes están activadas. Uno observa que eventualmente aquí va a crecer una protuberancia. Entonces, ya tengo a mi familia de proteínas, es decir, ya tengo los objetos que quiero estudiar. Y además, tengo el tipo de estructura que estoy buscando. Si lo que quiero precisamente es determinar por qué crecen en un punto específico, tengo que buscar pues, qué forma tiene ese objeto específico. Por otro lado, uno se le queda viendo fijamente y dice, bueno, esta es mi célula, resulta que este parche tiene un diámetro muy pequeñito con respecto a la longitud, entonces automáticamente, como me encantan los patrones, voy a decir, claro, tengo que buscar soluciones localizadas. Entonces, esto es simplemente una idea para ir construyendo un modelo que colecte las condiciones que yo veo, los experimentos que yo estoy observando, y al mismo tiempo capturen ciertos factores esenciales, en particular la interacción bioquímica que está ocurriendo, y por qué no, quizá interacciones físicas, porque al fin y al cabo este objeto está creciendo, y eso es un fenómeno físico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les muestro una fotografía donde tengo uno de estos pelos radiculares, donde hay varios lugares dentro de la célula donde empiezan a crecer protuberancias. Aquí esta es una vista simultánea. Entonces, ¿qué es lo que me encantaría? No solamente me encantaría dar o clasificar de forma rigurosa cómo es la formación de este parche, sino también me gustaría dar las condiciones de tal manera que pueda obtener más de un lugar donde se generan estos pelitos, dentro de una célula que típicamente solamente genera uno. Si yo lo puedo ver experimentalmente, entonces existe. ¿Eso qué quiere decir? Que mi modelo tiene que capturar también esto. Otro experimento. Tomamos una célula, tomamos fotografías a distintos tiempos, a esta célula se le modifica de alguna manera a esta familia de proteínas, y lo que se observa al pasar el tiempo es que hay dos bultos, y después de estos bultos pues es donde empezaría a crecer estas protuberancias, pero lo que observan, si se fijan, solamente uno de ellos se desarrolla. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente la familia de proteínas lo que está haciendo es debilitando la pared celular en varios lugares, pero solamente en uno de estos lugares logra debilitar lo suficiente con respecto al otro. Entonces, en otro sentido, lo que está en mi cabeza hasta ahorita es, bueno, tengo que buscar algo que tenga cara de solución localizada, lo que eso significa, ahorita especifico qué es. Tengo que tener varios lugares donde ocurran estos puntos especiales, es decir, una solución que tenga varios pulsos localizados, pero además la dinámica tiene que ser de tal manera que refleje una especie de competencia por recursos. Es decir, si tengo dos lugares donde voy a crecer, ¿cuáles son las condiciones que determinan que solo uno de ellos crece? ¿O no? Lo contrario sería dar las condiciones en las cuales todos pueden crecer. Ok, pero no solo eso, hay otro experimento que resulta de lo bonito de este modelito que les estoy presentando, predice. Esa es otra fotografía, es un experimento tomado a distintos tiempos, es un pelo radicular, donde aquí está uno de los extremos de la raíz, y bueno, lo que se ve es, otra vez, se le inyecta esta proteína fluorescente, se forma el parche en la fronterita, y resulta que este migra hacia el interior. Entonces, además de la estructura
que me diga, fórmate parche, haz esto y haz esto, lo que tengo que buscar también es que una vez que se forme el parche, este tiene que migrar. Y tiene que migrar al interior. Pero no solo eso. El caso típico es donde esta protuberancia crece de forma asimétrica con respecto a la longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que la migración que estoy observando aquí tiene que ser una cosa que se mueva como un chipote, pero que se detenga en un solo lugar. Entonces, lo que tengo que preguntarme es, bueno, lo que me gustaría saber es, ¿quién es el agente que es responsable de esto? ¿Son esta familia de proteínas o hay alguien más? Bueno, entonces, en particular, lo que a mí me interesa presentarles hoy es, digamos, la segunda parte de lo que les acabo de platicar, y es tratar de dar respuestas a estas dos preguntas. Que es básicamente, a mí lo que me interesa y lo que me preocupa es cómo procesos físicos afectan procesos que ocurren a nivel subcelular, que comúnmente se creen que son puramente genéticos. Ok, ¿por qué tengo que hacer esa distinción? Seguro la física es un objeto que vive en la Tierra. Las leyes de la física funcionan ahí. Entonces quiero saber de forma rigurosa cómo afecta. O si no afecta, en una de esas resulta que no. En otras palabras, también quiero saber qué estructuras, es decir, qué forma de estas observaciones son temporalmente persistentes. ¿En qué sentido? Que sean temporalmente persistentes significa que lo pueda ver. Porque si no son temporalmente persistentes, no veo nada. No es un observable. Para eso construimos un modelo. Entonces, advertencia, este es un modelo súper simplificado de un problema que seguramente es muy complicado, pero que de hecho no es tan malo. La idea es la siguiente. Nos tomamos una de estas células, un pelo radicular. Dentro del citoplasma existen estas proteínas que no pueden dejar a la célula. Yo no me voy a fijar en los distintos tipos de proteínas. Lo que voy a hacer es, yo lo que veo experimentalmente es, hay unos que se activan y se activan en un lugar determinado. Entonces voy a clasificarlos de dos maneras. Van a ser la densidad de población de las ROPs que están activos al tiempo t en la posición X y los inactivos al tiempo t en la posición X que participan en este proceso morfogénico. Además, dentro de la célula hay otros ROPs que no participan, pero que ahí viven. Ahora, lo que yo sé también experimentalmente es precisamente, es que dentro de esta célula hay una hormona que la atraviesa y se llama auxina. ¿Cómo se me ocurrió que ahí aparecía? Bueno, a mí no se me ocurrió. A los biólogos, que son buenísimos, dijeron, lo que pasa es que no solamente hay proteínas, hay también otras cosas, otros elementos bioquímicos. Pues justo, la hormona, esta auxina, participa en un montonal de cosas. Es la que dice cuándo van a ocurrir frutos, cuándo van a ocurrir flores, cómo se dan heridas en algunas distintas partes de la planta. Es la que estimula el crecimiento y la emergencia de estas celulitas en las raíces, etc. Entonces, lo que se sabe es que a lo largo, longitudinalmente de una de estas células, de un pelo radicular, resulta que aquí hay unas compuertas bioquímicas en ambos extremos, donde de este lado solamente permiten la entrada de auxina y de este lado solo permiten la salida. Además, se puede estimar que la difusión a la cual se difunden las auxinas es 2 órdenes de magnitud aproximadamente mayor que a las cuales se difunden la familia de proteínas ROP. En ese sentido, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues estoy haciendo un modelo, estoy construyendo un modelo. Entonces, eso quiere decir que si yo me voy a la escala de tiempo en la cual se difunden U y B, es decir, los ROPs activos e inactivos, pues básicamente la auxina no depende del tiempo. Es un gradiente espacial fijo. El ejemplo que estaba comentando ayer es, se van al aeropuerto, se suben a una de estas bandas del aeropuerto donde la banda se mueve a la velocidad de la luz. Si ustedes están fuera de la banda, lo que van a ver es una línea. Eso es la misma idea. Después, las hipótesis. ¿Qué es lo que estoy considerando? Bueno, resulta que los que están inactivos alimentan a la clase de los activos. Eso quiere decir que hay una razón de los inactivos que se puede activar espontáneamente. Ahora, hay algunos de los inactivos que se pueden desactivar también espontáneamente. Pero, ¿cuál es el papel de la auxina?
Pues la hipótesis es que la auxina funciona como un acelerador bioquímico. ¿Eso qué significa? Que una vez que estoy activo, voy a querer que todos los que están cerca de mí se activen también. ¿Estimulados por quién? Pues por la hormona. En otras palabras, lo que estoy buscando es un proceso autocatalítico. Por eso se propone un funcional de esta forma, donde si se fijan, si U es grande, entonces U al cuadrado es más grande. Eso quiere decir que este término que va a participar en esta parte del mi modelito, pues tiene que ser grande. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más U's tenga, pues más activado voy a estar. ¿Pero en dónde? En esta región. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los que están activos se pegan a la membrana celular y algunos de ellos, una razón R, se van a debilitar la pared celular. Es justo lo que estaba buscando cuando estaba viendo estas fotografías. Ahora, resulta que este es un gradiente espacialmente dependiente, entonces quiere decir que capa 2, que es precisamente mi parámetro de aceleración bioquímico, lo voy a descomponer en dos partes. En K2,0 y en una función decreciente dependiente del espacio, Z. K2,0 lo puedo interpretar como la capacidad que tiene la hormona para producir este proceso. O en otras palabras también es, entre más auxina, pues más bueno es para catalizar el proceso. Entonces, ¿quién sería el parámetro estrella o a quién tengo que estudiar? Pues precisamente a mi parámetro capa 2. Tengo algo que me dice qué tanto hay y otra cosa que me dice qué tan distribuido está. Invocando la ley de acción de masas y la ecuación de continuidad, si lo quieren ver desde el punto de la física, o una proyección macroscópica de una caminata aleatoria, obtenemos el sistema que está aquí arriba. En particular, es un sistema de Schnackenberg, tipo Schnackenberg, que está generalizado. Esto, créanmelo, no voy a entrar en los detalles qué significa cada término. Todo esto se puede traducir a partir del diagramita de acá. Ojo, los que están activos se difunden a una razón muchísimo más pequeña que los que están inactivos. Y esto es porque los que están activos se pegan a la membrana celular. ¿Ok? Entonces, la forma en cómo diferencio los activos de los inactivos es a través de los coeficientes de difusión. Experimentalmente yo no puedo ver eso. Pero lo que sí puedo hacer es ver cómo esta clasificación influye en el proceso que estoy buscando, en la dinámica que estoy buscando. Bueno, entonces yo lo que quiero presentarles es, digamos, la segunda parte, en el sentido de, ya conocemos algo de este sistema, ahora vamos a hablar de una célula que sea ligeramente más real. Eso quiere decir que voy a pensar que este proceso ocurre cerca de la membrana de la pared celular. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedo pensar como si fuera un rectángulo. ¿Eso por qué? Pues resulta que esta célula puede medir entre unos 40 hasta 70 micrones y de ancho no más de 20 micrones. En otras palabras, es casi una línea, pero en realidad es una tirita muy delgada y debido a que es muy angosta, lo puedo ver como un plano. Más adelante les voy a presentar una figurita donde esta idea está representada mejor claro. Entonces, lo que tengo es básicamente términos de difusión, términos cinéticos. Aquí está involucrada la parte bioquímica y aquí está involucrada la parte que tiene que ver con las propiedades físicas, básicamente. El chiste de este sistema no es verlo como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales acoplado, no lineal. El chiste es verlo como un sistema dinámico. ¿En qué sentido? La evolución temporal de estos dos componentes, uno me dice los activos, otro los inactivos, debido a una relación de correspondencia que está del lado derecho. Es un sistema dinámico. ¿Dónde viven U y B? Pues viven en un rectángulo determinado por este producto cartesiano. Ahora, lo que se sabe, y es lo que les voy a mostrar con simulaciones más adelante, es que la componente U, que es precisamente la localizada, es decir, que los que están activos y se reúnen en un parchecito, pues los puedo ver como objetos que son de orden epsilon a la menos 1. ¿Eso por qué? Porque está localizado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que voy a encontrar, voy a buscar una alta concentración de los U's en un punto. Por otro lado, los que están inactivos, que no están pegados a la pared celular, están distribuidos a lo largo de la célula de una forma más relativamente homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que su amplitud es de orden epsilon. Pues resulta que afortunadamente hay un montón de teoría que me permite
estudiar este sistema utilizando esta idea. ¿Eso qué quiere decir? Que a este sistema lo puedo escribir como algo que se llama un problema singularmente perturbado. Y de acá llego a este sistema de acá, que ya está adimensionalizado y está mapeado al cuadrado unitario. Ok, los parámetros, los nuevos parámetros están escritos aquí abajo. Los parámetros estrella son básicamente 3 en este caso. El parámetro epsilon al cuadrado, que es precisamente el que me va a decir si D1 es la difusión de los activos, que es muy chiquito, entonces escalándolo con respecto a la longitud de la célula, pues este parámetro va a ser mucho más chiquito. Entonces, si aquí dice singularmente perturbado y estoy empezando a utilizar las os grandotas, eso, de alguna manera, para los que estén familiarizados con esto, les estaría gritando, análisis asintótico. El parámetro asintótico va a ser precisamente este. Chequen. Involucra al parámetro de difusión y involucra a Lx, que es un parámetro que habla de la geometría. Otro parámetro muy importante es gamma. Este parámetro gamma recolecta todos los parámetros que tienen que ver con la parte cinética. Y más aún, gamma y K2 siguen una relación inversamente proporcional. Entonces, ¿quién es el parámetro estrella en el sistema singularmente perturbado? Es decir, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Pues es precisamente a gamma. Quiero ver cómo influye la auxina y su distribución en ese proceso que les he estado platicando. Y por último, el otro parámetro que es súper importante y que me va a hablar de puramente propiedades físicas es S. S es un parámetro que simplemente me dice qué tan gorda es mi célula. Fíjense, este es un rectángulo y con S, pues depende. Si S es infinito, entonces estoy en una línea. Si F es chiquito, eso quiere decir que es una célula muy gorda. ¿Sí lo ven? Entonces, básicamente, S me dice, pues, qué tan gruesa es la célula. Y lo que me interesa es que si yo sé qué tan gruesa es una célula, puedo ver cómo la geometría está afectando este proceso. Y aquí el operador de Laplace está ligeramente modificado por este parámetro S. Ok, entonces, yo lo que quiero es ver qué estructuras son las que ocurren para este sistema y cuáles de ellas son las que sobreviven en el tiempo. Entonces, les voy a hacer un resumen súper rápido del caso unidimensional. Además voy a mostrar los resultados y los ingredientes que voy a utilizar para lo que les quiero presentar. Entonces, el caso unidimensional, para justificarlo, es el siguiente. Tengo una célula, sé que tiene un grosor de no más de 20 micrones, una longitud que puede variar entre 40 y 70 micrones, entonces una suposición fuerte es pensar que es tan delgada que es lo mismo que una línea. Ahí está. Mi mismo problema en R1. Perdón, en una dimensión. Les dije que el chiste era verlo como un sistema dinámico. ¿Y qué es lo que hace uno con un sistema dinámico cuando tengo variables continuas? Pues encuentro puntos de equilibrio, veo su estabilidad, hago un análisis de bifurcación global, local, etc. Ahí está. Es lo mismo que hice. Básicamente, lo que estoy haciendo es, K20 es el parámetro que me dice qué tan bueno es para catalizar la auxina. Y lo voy a medir con respecto a la norma L2 de U. La interpretación en este sentido de la norma L2 de U es cuántos de los activos viven dentro de la célula en toda la célula. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es saber cuántos activos hay al variar K20, pero ¿de quién? De las soluciones de equilibrio. Porque acuérdense, estoy pensando en un sistema dinámico. Entonces tengo un diagrama de bifurcación, que si lo ven es muy complicado. Las líneas punteadas representan soluciones de equilibrio que son inestables en el tiempo y las líneas sólidas son las que son estables en el tiempo. Aquí abajo hay una bifurcación de tenedor de tipo subcrítica, de hecho es una perturbación, una bifurcación de tenedor de tipo subcrítica, y eso es una bifurcación de Turing. Y lo que les estoy mostrando aquí abajo es una perturbación de la bifurcación de Turing. Es decir, la bifurcación más simple de todas que me dice emerge un patrón. Las líneas sólidas les dije que son ramas, soluciones que yo puedo observar porque son las estables. Los puntos son bifurcaciones de tipo nodosilla. De hecho, no son exactamente nodosillas, son unas cosas que se llaman bifurcaciones de vuelta. La peor traducción al español. Y es básicamente
Es una bifurcación que me dice, si eres inestable, al pasar por aquí te vuelves estable y viceversa. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que hay una rama que corresponde a un parche de este tipo, es decir, los activos se acumulan en la frontera y donde hay un máximo de los activos tengo un mínimo de los inactivos, que son los rojos. El caso típico es decir que el máximo de los activos está en el interior de la célula, pero se posiciona en un lugar que es antes de la mitad de la célula. Estoy reproduciendo lo que ya vi experimentalmente, al menos hasta este sentido. Y los otros dos casos son mutantes, es decir, cuando tengo varios lugares donde crecen estas protuberancias. Ahora, yo les dije que era un sistema dinámico, es decir, la idea que tengo en la cabeza es que es un punto fijo que en el tiempo persiste. Pues aquí están, ejemplos numéricos de lo que les estoy diciendo. Ojo, esta figurita de aquí, que se correspondería al caso típico, lo que me está diciendo es que hay un perfil de los activos, que es como un sombrero de ala plana. Eso lo que me está diciendo es que yo lo que estaba buscando era una solución localizada. Ahí está, ¿no? Una solución localizada es un perfil tal que cuando me voy a más menos infinito, tiendo a cero. Ahí está. Por otro lado, lo que tengo es que si se fijan en el panel de aquí abajo, aquí es el tiempo contra la posición en una dimensión, lo que veo es que tengo dos escalas espaciales. Es decir, si yo a esta cosa lo veo desde muy lejos, resulta que este pulsito lo puedo ver como una delta de Dirac. Si me acerco y me meto a donde vive este pulsito, pues lo veo como un sombrerito. Después les voy a mostrar que efectivamente es una delta de Dirac y efectivamente es una secante hiperbólica cuadrada, que es precisamente esta forma. Ok, entonces teniendo eso en la cabeza, entonces a mí me gustaría saber cómo es que las propiedades que tienen que ver a nivel subcelular, es decir, las propiedades que tienen que ver con simplemente la interacción de la hormona con las proteínas, cambian con respecto a la longitud del dominio, es decir, propiedades físicas. Entonces lo que se hace es la técnica que se usa es una cosa que se llama continuación numérica en dos parámetros, y lo que vemos es, imagínense que aquí tengo mi montaña rusa y veo la vista azimutal, y lo que veo son estos escalones. Cada escalón está definido por una línea sólida y una línea punteada. Entonces imagínense estas escaleras de caracol, donde los escalones se superponen. Eso de lo que habla es que hay escalones estables y escalones inestables. Y los escalones estables se superponen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me habla de histéresis, es decir, este es un problema, este es un proceso dinámico robusto. ¿A qué me refiero con eso? Pues que puedo entonces describir a partir de este diagrama de donde relaciono cada cero con la longitud, pues si me tomo un camino como el que está pintado en la línea roja, yendo de este punto a este punto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Empiezo con 50 micrones, termino con 60 micrones y la cantidad de auxina va de 0 hasta un valor en unidades un poquito menos de 0.4. ¿Qué diablos me significa eso? Pues lo que significa es que si yo empiezo a crecer la célula y empiezo a inyectarle más auxina, entonces hay un punto crítico donde se forma el parche en la frontera, hay otro momento crítico que corresponde a una longitud crítica y una cantidad de auxina crítica, donde ese parche migra al interior. Eso es caminar en esta dirección. Ahora, si parto de aquí y camino en sentido contrario, debido a que estos escalones se superponen, pues sigo este caminito. Y eso lo que me habla es precisamente de histéresis. Equivalentemente, si sigo el camino de la línea azul, obtengo este patrón. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de formación de patrones, aquí hay un proceso de autorreplicación, es un problema que no está bien entendido todavía. Entonces, ya, está interesante, por principio. Ok, ¿cuál es el mecanismo que se usa, la técnica que se usa para construir las soluciones de forma asintótica? Pues les había platicado que hay dos escalas espaciales, si lo veo de lejos o de cerca. Si lo veo de lejos, U es una delta de Dirac, es decir, es cero en todos lados excepto en un lugar, pero es finita, su integral al menos. Y por el otro lado, los que están distribuidos de forma más homogénea, es decir, los inactivos, si se fijan es como si fueran dos parábolas que se encuentran donde hay un máximo de U. Para aquellos que están familiarizados con una figurita de este tipo, lo que está hablando es de una función de Green. Es una parábola que tiene un cambio abrupto en su pendiente en un punto. O sea, donde está el máximo de los U's, hay una fuente de los B's. Entonces, utilizando esta idea,
expandimos asintóticamente U y V. ¿Cuál va a ser el parámetro de expansión asintótica? Epsilon. Porque epsilon es el que me clasifica entre los activos y los activos, los activos y los inactivos. Entonces, supongo que existe un X0, es decir, donde está ese máximo, construyo el perfil. Punto. Ahora, me voy al siguiente orden, porque tengo que averiguar quién es X0. El truco está en que precisamente a segundo orden es tomar este pulso y linearizo alrededor de ese pulso. Y el operador de linearización de ese pulso es el que les pongo aquí abajo. Este es un operador bien importante porque lo voy a usar más al rato. La ventaja de este operador es que es autoadjunto. Y además sé que este operador tiene un valor propio positivo único, real. Bueno, obvio, si es positivo es real. Y tiene una cosa que se llama el espectro esencial. No importa. Para el objetivo que yo quiero, solo me interesa que tenga un valor propio positivo, único. Resulta que utilizando la propiedad de ser autoadjunto, el primer término de expansión de asintótica de U0, tomo su derivada con respecto a la variable que me determina dentro del pulsito, y me fijo en el producto interior de este operador aplicado o el segundo término de mi expansión asintótica, me doy cuenta que pues, estos son ortogonales. Y debido a eso, entonces encuentro una ecuación diferencial para X0. Esa ecuación diferencial, pues básicamente me dice cómo se mueve X0 con respecto al tiempo. Pero eso no me interesa en términos de lo que les quiero platicar ahora. Lo que me interesa es que existe este operador. ¿Ya lo vieron? Quédense en la memoria. Mi diccionario entre escalas es este. Este tiempo es de orden 1 y este tiempo es de orden epsilon al cuadrado. O sea, tengo una escala de tiempo que es rápida y una escala de tiempo que es lenta. La escala de tiempo lenta es la que me dice que una vez que se formó el parche, se mueve. Y este es el diccionario para mis escalas espaciales. Es decir, X vive entre 0 y 1, que es el tamaño de mi célula normalizado, y Xi vive entre menos infinito a infinito, que es justamente dentro de esta región que le llamé escala interna. Bueno, con esos elementos en la cabeza, les presento esta proposición. Esta proposición es la que les está diciendo cómo son los perfiles de U y cómo son los perfiles de V asintóticamente. ¿Eso qué significa? Que U, cuando estoy dentro del punto de localización, de locación, resulta que tiene esta estructura, donde W es esta secante hiperbólica cuadrada. Se puede probar, la secante hiperbólica cuadrada viene de una homoclínica que tiene que ver precisamente con este operador. Por otro lado, si estoy cerca del X0, resulta que V es simplemente un valor que depende del gradiente de auxina evaluado en ese punto, donde está el máximo. Si lo veo de lejos, entonces U es 0 en todos lados, excepto en un punto, porque estoy diciendo que es una delta de Dirac, y V se va a ver como una función de Green. Se puede probar y se observa que es precisamente dos parábolas que se encuentran en X0 y hay un cambio de pendiente en ese punto. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que a primer orden de mi expansión asintótica, U y V tienen esta cara y tienen esta cara. Y de lejos, V es este cuate de aquí. Si quieren estar interesados en los detalles, ahí está la referencia. Bueno, lo que me interesa es el caso dos dimensional. Entonces, aquí hay muchísimas preguntas, porque les había comentado que quiero saber cómo las propiedades físicas influyen en propiedades que ocurren a nivel supuestamente puramente genético. Entonces, lo que tengo que hacer es idealizar a mi célula de nuevo, repensarla, y ahora la voy a pensar como si fuera precisamente este casquete cilíndrico. En la línea punteada es justamente la pared celular, y voy a decir que toda esta interacción que les estoy platicando ocurre precisamente en la línea punteada. Estas flechas moradas o rojas se ven aquí, es la dirección del flujo de auxina, es decir, la auxina entra por aquí y sale por allá. ¿Eso qué quiere decir? Que se genera un gradiente espacialmente dependiente donde aquí tengo el máximo y acá tengo el mínimo. Ok, entonces, aquí hay varias cosas. Si quiero considerar todo este problema completo, entonces tendría que considerar la curvatura. Pero vámonos con calma y vamos a hacerlo primero muy simple.
Entonces lo que voy a hacer es hacer un mapeo de este casquete y lo voy a convertir en un rectángulo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues precisamente tengo a U y a B, tengo alfa que está produciendo un proceso autocatalítico. Por aquí hay unas compuertas bioquímicas con esta permeabilidad PE y la permeabilidad PI. Lo que produce es que hay un gradiente de auxina pintado en esta sombra desvanecida. Ok. ¿Y el dominio quién va a ser? Pues de 0 a LX y de 0 a LY. O sea, es lo mismo que les había escrito antes, pero ahora con dibujito. Ahora, resulta que esta célula está flanqueada por otras células que no generan protuberancias. ¿Se acuerdan la fotografía donde tengo el corte transversal de la raíz? Entonces, ¿qué hacen estas otras células? Entonces uno puede hacer muchas hipótesis. Una de ellas es, lo que pasa es que el papel de las que no generan protuberancias es darle auxina a las que sí generan protuberancias. Es decir, le dan auxina por medio de un proceso que se llama difusión activa, que es básicamente por contacto activo. Justo. Es una primera hipótesis, es, ¿existe? Y si existe, ¿cómo lo integro en mi modelo? Si no existe, entonces, ¿qué otras cosas puedo suponer? ¿La curvatura influye o no influye? O puedo irme al caso más simple. Primero voy a suponer que las que están al lado flanqueando no platican por medio de la auxina con la que sí genera protuberancia. Y esa es la hipótesis que ahorita voy a probar que es errónea. Por eso se llama una hipótesis errónea. Pero es justamente esa pregunta. ¿Cuál es el papel de la auxina en la dirección transversal? Voy a primero suponer que no juega ningún papel. Solamente juega un papel longitudinal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si no hay un gradiente o no hay una variación de la auxina transversalmente, entonces yo puedo tomarme un pulso en una dirección, por ejemplo pintada aquí en la línea sólida, y extenderlo trivialmente en la dirección transversal. Y después preguntarme, si se forma bandita, aquí son las curvas de nivel, entonces, ¿persiste? ¿Es posible que haya protuberancias que sean como una banda o que tengan esa forma? Entonces, para responder a esa pregunta, al menos generar intuición, lo que hicimos fue una simulación numérica donde tomamos esta banda como condición inicial, dejamos correr el tiempo y lo que vimos es que esta banda colapsa, como va así. Primero se rompe, se forma una forma de cacahuate de este de aquí, estos se separan, de aquí se forma una forma de cacahuate que finalmente colapsa en un punto y después se separan. Entonces aquí hay un problema. El primer problema es que esto es solamente una simulación para un valor, para un conjunto de mis parámetros. No me está respondiendo nada respecto a mi pregunta de las que no generan pelos, ¿influyen o no influyen? Lo único que me está diciendo es que para este caso se forman parches en distintos puntos de mi célula, pero es a lo que veo. ¿Serán todos así o no serán todos así? Y lo ven, es así como, ok, sí, pero no. Entonces, a esta banda se le llama, vamos a llamarle franja homoclínica, y eso viene del hecho de que precisamente este pulso es una homoclínica. Y lo único que estoy haciendo es convertirla en franja. Numéricamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, si precisamente estoy extendiendo trivialmente la dirección transversal, entonces todas las soluciones en una dimensión también son soluciones en dos dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que mi diagrama de bifurcación va a ser exactamente el mismo, pero la estabilidad sí se va a ver afectada por ese otro grado de libertad, como si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y efectivamente, calculamos numéricamente el diagrama de bifurcación, vemos que las líneas que antes eran sólidas, que son las que están pintadas en línea punteada gruesa, ahora son inestables, excepto esta bandita de aquí, que representa una banda estable. Chin. No lo creo. Entonces, me pongo a calcular para algún representante de cada uno de estos tres casos, calculo su relación de dispersión. Es decir, calculo numéricamente los valores propios con respecto de los números de onda K. Acuérdense que la dirección transversal no es constante. Entonces lo puedo descomponer en el espacio de Fourier. Y si lo puedo descomponer en el espacio de Fourier, entonces puedo calcular su relación de dispersión sin problemas. Aquí está el cálculo. Veo que para los casos A, B, C y D,
tengo una región de mis números de onda que la parte real es positiva. Esos son los inestables. O sea, este es inestable, inestable, inestable y inestable. Pero esta bandita resulta que la parte real de sus valores propios es siempre negativa. Entonces, uno podría decir, pues ya, si lo calculo numéricamente ya terminé. ¿Lo creen? Pues no. En realidad lo que les está diciendo es que para el conjunto de parámetros que eligieron bajo las condiciones que estábamos pensando, ocurre esto. Pero eso no es la respuesta a lo que estoy buscando. Entonces, bueno, antes de continuar, nada más para mostrarles que son inestables y cómo se ven en el tiempo, voy a tomar ejemplos de cada una de estas ramas, las dejo correr en el tiempo. Y primero, cuando tengo una franja en la frontera, esta colapsa en 2 puntos. Si tengo una franja en el interior, colapsa en puntos. Si tengo una franja en la frontera y otra en el interior, colapsa. Y cuando tengo 2 franjas en el interior, también colapsan en puntos. Entonces, esto lo único que me está confirmando es que, al menos los que son inestables, las bandas colapsan en algo que tiene estructura de puntos. Entonces, estoy tratando con eso. Son 2 preguntas las que quiero responder. Entonces, estoy generando intuición para responder la segunda también. Entonces, si todas estas ramas son inestables, deben aterrizar en un lugar, porque son observables, porque yo veo experimentos y porque ya vi que en una dimensión mi modelo funciona, de alguna manera. Entonces, en 2 dimensiones me gustaría ver también que funcione, es decir, me tiene que mostrar soluciones que sean estables, o sea, que yo pueda ver. Entonces, lo que hicimos es un diagrama de bifurcación en 2 dimensiones espaciales, aquí se los muestro. Reproducimos precisamente que hay este traslape, superposición de ramas estables, que son 2, 3 y 4. La rama que corresponde a 2 corresponde a una solución, un estado de este tipo, es decir, hay un punto en el interior y este otro punto. La rama 3 corresponde a una banda en la frontera y puntitos en el interior, y la rama 4 corresponde a este patrón. Los diagramas de aquí abajo es simplemente la misma representación, pero visto de forma más bonita. ¿Cómo hice el cálculo? Como el seminario es computacional, entonces aquí les voy a mostrar el código muy simple, el método muy simple. La idea es hacer continuación numérica en 2 dimensiones espaciales. Es decir, tengo que resolver el sistema muchísimas veces, tomando distintos valores de un parámetro. Eso es continuación. Pero el truco es en 2 dimensiones espaciales. Pero me acordé y repito por enésima ocasión, es un sistema dinámico. Entonces, si es un sistema dinámico, lo tengo que tratar como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que el laplaciano lo tengo que discretizar y verlo como si fuera elementos de un campo. Porque estoy integrando con respecto al tiempo. Porque es mi sistema dinámico. Entonces, construyo una malla de nx por ny con estos puntos. Esa malla, identifico a mi vector u y mi vector v de esta manera. Ok, construyo la matriz de diferenciación en x, la matriz de diferenciación en y, y el laplaciano va a estar dado por la suma de estos productos de Kronecker. Básicamente lo que estoy diciendo es, derivo 2 veces con respecto a x, derivo 2 veces con respecto de y como quiero verlo, precisamente es un laplaciano, entonces tengo que considerar multiplicarlo por una matriz en x, multiplicarlo por una matriz en y por la izquierda, y después sumarlo. ¿Eso qué es lo que me da? Se lo puedo dar Laplace, discretizado, para estos puntos. Y construyo el vector w, que es simplemente u, b. Una vez que ya tengo este vector, como es un sistema dinámico, lo que tengo que hacer es calcular los ceros de mi matriz de diferenciación mi matriz de difusión, producto de Kronecker con la diagonal de mi operador de Laplace aplicado al vector w. Esto de aquí es la parte espacial de mi sistema. Y esto de acá simplemente es la parte cinética. Y como es un sistema dinámico, repito, es calcular ceros. ¿Sabes? Lo que tengo que buscar son puntos de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que variar mi parámetro. Es decir, encuentro un cero para un valor de mi parámetro. Tomo eso como condición inicial, le aplico Newton-Raphson, muevo mi parámetro. Encuentro otro cero. Y repito esto muchísimas veces. Ahora, para calcular la estabilidad, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar este operador y básicamente tengo que calcular este determinante, donde lambda son los valores propios. Esto lo hace MATLAB muy fácil.
o matemática, o Python, o Julia, lo que ustedes quieran. Entonces, se fijan, si lo piensan un poquito bien, sigue siendo un sistema dinámico, es un sistema de ecuaciones ordinarias, enorme, pero es un sistema de ecuaciones ordinarias. Las parciales se fueron. Ok, mi problema era la banda 1, es decir, en serio, hay bandas que persistan en el tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, me voy a tomar precisamente esa como condición inicial y voy a hacer otra vez continuación numérica, pero ahora voy a disminuir el coeficiente de difusión de 1. ¿Por qué elijo ese? Porque es el que está relacionado con mi parámetro asintótico. Fíjense, mi parámetro asintótico es proporcional a este cociente, este cociente. ¿Eso qué quiere decir? Si fijan de 1 y aumentan Lx, lo que están diciendo es que la célula crece. Si fijan Lx y toman de 1 más chiquito, lo que están diciendo es que una vez que se activa, me freno y cada vez voy más lento. En otras palabras, la banda que era estable y yo disminuyo de 1, lo que observo es que encuentro una bifurcación otra vez de tipo silla-nodo y encuentro que se vuelve inestable. Eso es bueno, porque eso lo que dice es que en el límite asintótico mis resultados son correctos. Esta rama está lejos del límite asintótico. Entonces, ya, está muy bueno, porque lo que me está diciendo es todos los resultados analíticos asintóticos que saque concuerdan con las simulaciones que he hecho, lo cual es bueno. Nada más para que vean cómo se rompe esta solución B, la tomo como condición inicial. Se ve aquí, si se fijan, es como se empieza a curvar, se rompe y después se forman estos puncitos que migran hacia el interior. Entonces, de nuevo, recupero lo que ya sabía en una dimensión y recupero lo que ya había visto en los casos anteriores. Entonces, vamos por buen camino. Sin embargo, todavía no respondo si mi hipótesis es buena o mala. Ok, entonces, tengo que verificar que efectivamente el análisis numérico que hemos hecho es correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que les había dicho es, tomo mi solución en una dimensión, esta línea sólida, extiendo trivialmente la dirección transversal. Ahí está, mi banda homoclínica. ¿Cuándo lo estoy yo agarrando? Precisamente en la escala de tiempo en la cual el parche ya se formó y ya se detuvo. ¿Eso qué quiere decir? Que X0, que es donde está el máximo de la SUS, es una constante en esa escala de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que pensar en escalas de tiempo grandes. Les voy a llamar escalas de tiempo de orden 1 con respecto al parámetro asintótico. Y la idea es que, como en la dirección transversal es constante, entonces esto lo descompongo en los modos de Fourier, es decir, modos de Fourier son los números de onda por pi. Y lo que quiero construir es una relación de dispersión. Las láminas que siguen van a ser un poquito técnicas, pero la idea es la siguiente. La parte real de los valores propios para variando los modos de onda, voy a pensar que los modos de onda son continuos. Resulta que cuando los modos de onda es de orden epsilon a la menos 1, puedo asegurar que existe un único cero. Si los modos de onda son de orden 1, puedo asegurar que también hay un cero. Y por continuidad, esto debe verse de esta manera. Ahora, puede ser que aquí oscile un poco, pero no importa, porque lo único que quiero es que haya una banda de modos que hace que la parte real de los valores propios es positiva. O sea, si yo logro probar que la existencia de este diagrama, o sea, si lo puedo calcular, entonces lo que estoy diciendo es que esta banda es inestable en el tiempo. Es decir, la célula no puede formar bandas, tiene que formar otra cosa que no sean bandas. Puntos, por ejemplo. Ok, entonces la idea es la siguiente. Aquí hay muchas ecuaciones, pero en realidad el corazón está aquí. U y V son la variable que me representa los activos y los inactivos una vez que ya hice este rescalamiento asintótico. US y BS son precisamente las soluciones que están muy atrás. Son esta de aquí y esta de acá. Considerando a que V también se ve de esta forma. Entonces, lo que estoy haciendo es, me paro en el punto de equilibrio como un sistema dinámico. ¿Qué punto de equilibrio? El que acabo de construir asintóticamente. Y lo que estoy haciendo ahora es perturbarlo
donde lambda son los valores propios, phi y psi son las funciones propias para u y v correspondientemente, y aquí lo que tengo es i, m, y. Básicamente lo que estoy diciendo es, tomo una banda y perturbo transversalmente. Y lo que tengo que hacer es calcular, encontrar una relación de correspondencia entre lambda y los modos de onda. Entonces, repito, me regreso a una lámina, lo que quiero construir es esto. Esta es en la cabeza lo tengo. Ese es mi objetivo. Ahora, resulta que hay teoría en este tipo de este tipo de inestabilidades, y resulta que la inestabilidad que uno tiene que buscar es cuando los valores propios son de orden 1. Hay otros valores propios que también desestabilizan esta banda, pero lo que producen no es lo que yo observo numéricamente. Se ven unos zigzags. Eso no sé si, para los que estén familiarizados, lo han de haber visto en las simulaciones de la ecuación de Allen-Cahn, por ejemplo. Entonces, la idea es la siguiente. Estos valores propios, cuando ocurre una inestabilidad de este tipo, lo que hace es gobernar la amplitud. ¿Eso qué significa? Que si los valores propios son positivos, a quien afecta es a la amplitud. Nada más. Es decir, si tengo una banda y afecta la amplitud, esta se rompe. Introduzco u y v, como lo tengo acá en mi sistema singularmente perturbado, y obtengo estas dos ecuaciones espantosas. Entonces, uno hace un poquito de talacha. Fíjense que u, s y vs, que son los que les había mostrado, están aquí. Los sustituye. Observa que la función propia phi lo puedo escribir como un término que solamente depende de xi más términos de o chiquita, de orden 1. Y resulta que la ecuación para phi la puedo escribir de esta manera. Créanmelo, simplemente sustituir y hacer unas cuentas, les queda esta cosa espantosa. Los ingredientes esenciales son los siguientes. Tengo el operador que me dice cómo se lineariza el pulso. Y tengo estos términos donde tengo al gradiente evaluado en el punto del máximo, una constante que es precisamente v evaluado en x, 0, y tengo una función propia para v evaluado en ese punto. Entonces, esto tiene cara de problema de valores propios, porque tengo un operador de linearización y una lambda por acá. Ok, pero lo que no conozco es este de aquí. A partir de la segunda ecuación, créanmelo también por favor, resulta que resolver esta ecuación es equivalente a resolver esta ecuación de Green. Resuelven esta ecuación de Green, evalúan en x0, lo enchufan aquí y lo que les queda es esto. Este es un brinco muy grande, yo lo sé. Estos términos no locales vienen del hecho de que US es precisamente una delta de Dirac. Y lo que tengo, lo que es importante en este problema es que tengo mi operador de linearización aplicado al primer orden de mi función propia para U. Tengo un parámetro pintado en morado que tiene esta forma, que involucra precisamente a mu, que a su vez involucra a xi, que a su vez involucra a alfa evaluado en el punto. Es decir, teta sub h es un parámetro no lineal en lambda que depende de la oxima. Y por otro lado, acuérdense que W es la secante hiperbólica cuadrada. Y por el otro lado tengo el valor propio lambda y tengo este término de aquí que lo que me dice son los modos de onda en la dirección transversal controlados por el parámetro que me dice qué tan gruesa es la célula. Entonces está buenísimo porque este término lo que me dice es que yo puedo controlar si está muy gruesa, si está muy angosta. Y a su vez, a través de este problema de valores propios no local y no lineal, puedo calcular quién es lambda. Entonces, este problema de valores propios me reproduce la figura que les mostré hace rato, la relación de dispersión. ¿En serio? Entonces, las ideas esenciales son las siguientes. Les había dicho, me voy a un modo de onda muy grande, me voy a un modo de onda muy chico y tengo que asegurar que hay ceros en ambos casos. Entonces, me voy a un modo de onda muy grande, veo que este objeto que está metido aquí hace que teta sub h tienda a 0 cuando m es muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Cuando m es muy grande, este término no local es despreciable. Y si eso es despreciable, como ya conozco todo sobre este operador de linearización, entonces concluyo que
el MOP es proporcional a la longitud transversal de la célula. Entonces está muy bueno. Eso quiere decir que este modo de onda, ¿de qué depende? Pues qué tan gruesa es la célula, nada más. Por otro lado, si me voy a unos modos de onda chiquititos, es decir, cercanos a cero, resulta que mi teta H lo puedo escribir de esta forma, es decir, a primer orden tiene esta estructura, y resulta que uno puede asegurar que precisamente cuando esta teta H es igual a 1, me separa entre la estabilidad y la inestabilidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que existe, como esta teta sub H solamente depende de M, puedo resolver para M. ¿Eso qué quiere decir? Que M0 low va a ser precisamente la raíz de esta ecuación. ¿Qué significa esto? Pues la raíz de esta ecuación, ¿qué ingredientes tiene? La oxina y green, que me habla de la geometría. Entonces, ¿cómo encuentro los ceros de mi relación de dispersión? Existen dos, además son únicos, lo puedo asegurar. ¿Y de quién dependen? De la oxina y de la geometría. Entonces, ok, y esto es la última lámina en este sentido. Ya tengo estos dos ceros, pero yo lo que quiero asegurar es que precisamente este problema de valores propios tenga solución para lambda y que esa lambda sea positiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me le quedo viendo a esta ecuación fijamente. De repente hay una lámina que dice an a miracle occur. Resulta que es lo mismo, es equivalente a encontrar el cero de esta función. Pero acuérdense, lambda no necesariamente es real, puede ser complejo. ¿Cómo encuentro ceros de una función complejo evaluada? Principio del argumento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente me fijo en el plano complejo. Y se lo aplico a esta región y voy a encontrar que aquí hay un valor propio que es positivo. Es el principio del argumento, básicamente. Entonces, encontrar un cero de esto, fíjense primero, lo que hay que fijarse es que esta función la puedo escribir de esta manera, por cómo es teta h, donde fíjense que la oxina es todo lo que está pintado en morado. Utilizando el principio del argumento, conociendo que este operador tiene un valor propio que es único y que es positivo, resulta que existen modos de onda que están por encima de MLOW, que acabo de calcular y que depende de la oxina, muy lejos del modo de onda que es muy grande, y encuentro que precisamente este lambda 0 es positivo y es único. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, y además puedo probar que si estoy por debajo de este valor, entonces todos los valores, la parte real de los valores propios es negativa. ¿Eso qué significa? Que las bandas homoclínicas, es decir, la forma en la que se acumulan las ROPs activas, jamás pueden ser como bandas. ¿Por qué? Bueno, me voy a mis cursos de física y digo, claro, este es un principio de máxima entropía, mínima energía. Y eso, que no tiene sentido hablar de mínima energía en un problema donde ni siquiera puedo construir un hamiltoniano. Entonces, ¿cómo pruebo que efectivamente mi análisis concuerda con lo que mi intuición y mi análisis numérico había hecho antes? Pues resuelvo el problema de valores propios, directo, el que les acabo de presentar, para distintos grosores, para una posición fija, para un grosor fijo, distintas posiciones, para un grosor variable, para una posición fija. Y veo que en todos los casos se ve precisamente que la relación de dispersión era como me la había imaginado. O sea, esto es una comprobación de que mi análisis analítico, asintótico, es bueno. ¿Cómo se ve? Soy necio todavía. En serio, me tomo una banda homoclínica tal que satisface que S es igual a 5.5 y X0 normalizado es igual a 0.4. Y lo que veo es, lo tomo como condición inicial, lo dejo correr en el tiempo y lo que ocurre es una inestabilidad de estas que les estoy hablando. Se llama breakup instability. Se rompe en dos pulsos que después se acercan y empiezan a danzar entre ellos y después se alejan. Y esto
ya es muy parecido a lo que yo veo experimentalmente. Aquí hay una alta concentración de los ROPS activos, aquí también, y aquí eventualmente va a crecer un pelo. Con esto, ¿qué puedo decir? Perdón, pero también quiero ver, por ejemplo, qué pasa con una banda. Hago lo mismo y veo que ocurre el mismo fenómeno. Se rompe, no puede haber bandas. Entonces, los detalles están aquí, bien salido del horno prácticamente. Y lo que puedo decir es lo siguiente. Primero, ¿cómo es el proceso de la formación de estos parches de ROPS activos? Pues depende de un proceso autocatalítico. O sea, supusimos que el proceso era autocatalítico, supusimos que la auxina es un acelerador, y todo este análisis, lo que nos está diciendo es confirmándonos que sí. Ahora, exactamente quién sabe, habrá que hacer experimentos de verdad. Lo que me está diciendo esto es que un experimento se puede diseñar en esa dirección. 2. Algo que ya no les mostré, pero resulta la forma en la cual, una vez que se forma el parche, se mete al interior de la célula, es algo que se llama, se parece a un fenómeno que se llama wave pinning. El wave pinning es una onda viajera que se detiene en un punto específico. En este caso no es exactamente lo mismo porque el responsable es el gradiente de la auxina. No les mostré ese resultado, pero se los menciono. En particular, la respuesta a las dos preguntas que había hecho al inicio. Una, los ROPS, es decir, los activos tienden a agregarse de tal manera que gastan el mínimo de energía. Si no les gusta esa palabra, maximizan la entropía. ¿Eso qué quiere decir? Que las bandas son costosas y los puntos no. 2, ¿cuáles son el tipo de estructuras que puedo observar? Bajo la suposición que dije, puedo ver franjas, puntos, etcétera, y puntos en la frontera transversal. Eso no lo veo experimentalmente. Entonces quiere decir justamente que la hipótesis de que los que están flanqueando a la célula que genera pelitos, o sea, la hipótesis de que no hacen nada, es mala. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Pues 2, que haya una dependencia transversal en la auxina, lo cual hace un problema sumamente complicado, porque ahora tengo un parámetro que depende de X y de Y. O bien, me voy al caso más fácil, y en vez de pensar en un plano, voy a pensar que ese casquete tiene curvatura. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay experimentos donde se ve que en raíces de Arabidopsis thaliana, que donde en la raíz, en los puntos de máxima curvatura, se observa una alta concentración de auxina. Y si la auxina controla el posicionamiento, entonces la curvatura influye. O sea, otra vez, la física aparece. Después, ¿qué puedo hacer? ¿O qué es lo que falta? Ya dije esto de mayor dependencia espacial, sí es más robusto el problema, pero es muchísimo más complicado. En particular, en lo que ahorita estoy interesado es qué pasa cuando permito que la célula crezca al mismo tiempo que ocurre este fenómeno, una vez que ya vi que las propiedades físicas influyen, y además cómo la curvatura de este casquete influye en esta dinámica. Por otro lado, una suposición muy fuerte, lo dije ayer y lo repito ahora, es que estoy suponiendo que el proceso difusivo es consecuencia de que los ROPS se mueven como caminatas aleatorias siguiendo una distribución normal. Pero eso habla de homogeneidad y en la biología nada es homogéneo. Siempre hay alguien que está metiendo algo. Entonces, no puedo pensar en un proceso difusivo de este tipo. Tengo que pensar en un proceso difusivo más realista. Una de las proposiciones, que es justo vamos a empezar a trabajar Ramón Plaza y yo, es difusión hiperbólica. Y la otra, que es un problema muy complicado, hasta donde tengo entendido, que es, según lo que me dice Damián Hernández, es un proceso anómalo. Es decir, cuando en vez de seguir una distribución gaussiana, sigue, por ejemplo, una distribución de vuelos de Levy. Otro problema difícil es, esto es para una sola célula. ¿Qué pasa si tengo ahora un conjunto de células y además tengo un conjunto de células que no generan pelos? ¿Cómo es la dinámica? ¿Se reproduce? ¿No se reproduce? Es un problema de multiescalas, porque en esa escala tengo que considerar que la auxina también depende del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Hay preguntas, comentarios? Espero haberte respondido. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. A ver si entendí
bien el problema de inestabilidad transversal. Cuando considero el modelo en una dimensión, tengo estas soluciones que son como la banda, ¿no? Cuando me paso a varias dimensiones espaciales, yo puedo hacer copias de la banda y tengo esta estructura que es una solución que se obtiene a partir de un análisis asintótico. Me fijo en el operador linealizado alrededor de esta solución y encuentro que siempre hay frecuencias de Fourier para las cuales hay inestabilidades, ¿no? Estas frecuencias van a depender de la concentración de auxina y demás, ¿no? Exacto. Entonces, esta inestabilidad transversal es el proceso por el cual se forman los puntos, es decir, se van a formar los pelos en algún punto localizado del dominio en 2 dimensiones. Ajá, sí, sí. ¿Todavía ya terminaste? Ya terminé. Bueno, o sea, sí, justo. La auxina, lo que está diciendo básicamente este resultado, y tomando en cuenta lo de una dimensión, lo que está diciendo es que la auxina va a estimular o va a catalizar el proceso de la formación, por un lado. Por otro lado, va a controlar dónde se posiciona este pulsito. Y el resultado que te acabo de presentar es que la auxina también te dice que la forma en la que se forman estos chipotes no pueden ser bandas. Son otra cosa. Lo más seguro es que sean puntos, de acuerdo a la simplificación que estamos haciendo. Y lo que se ve en los experimentos es que tienen forma de puntos. Pero yo no entendí, en la simulación comienzas con una banda. Sí. Si comienzo con una banda suponiendo que comienzo con esta banda suponiendo que es constante en la dirección transversal. Entonces justo lo que decías es, me tomo una solución en una dimensión, entonces la puedo extender trivialmente porque sigue siendo solución del sistema de 2 dimensiones. Ahí lo que estamos suponiendo es, ¿las bandas son posibles o no son posibles? Y lo que dice este resultado es que no son posibles y que la auxina participa en que no sea posible. Ahora, rigurosamente, ¿qué es exactamente, cuál es el papel de la auxina en la forma, en la base del parche? Esto no lo refleja. Habría que entonces hacer un análisis de la dinámica en 2 dimensiones, considerando que puede ser alguna otra cosa. Una forma de analizarlo es pensar, es un parche que es un punto y lo perturbo angularmente y ver si eso es inestable o estable. Sería alguna forma de verificar si son puntos, si son inestables. O sea, si veo que eso es un problema inestable, entonces tendría que buscar soluciones numéricas que me digan o que me den intuición de qué otra cosa puede formarse.